Mi nombre es Rubén Darío Lizarralde. Yo he tenido la fortuna de trabajar en varios sectores de la economía, en el sector financiero, como gerente general en Bogotá de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, en el sector industrial como vicepresidente de la Compañía Colombiana Automotriz. Estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington como asistente por Colombia y Perú. He tenido la oportunidad de ser viceministro de Desarrollo Económico, secretario de Hacienda de Bogotá y ministro de Agricultura. Y durante 19 años fui presidente de Indupalma. También fui presidente de Campetrol, el gremio de las empresas de servicios petroleros, y ahora estoy en mi oficina prestando servicios de consultoría y asesoría en temas estratégicos de reestructuración empresarial y prestando también servicios de banca de inversión para diferentes proyectos. Vamos a hablar entonces de la agroindustria en Colombia. ¿Tiene futuro o no tiene futuro? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos puede ir? Yo creo que nos ha ido muy mal. Creo que en el país no hemos aprovechado uno de los grandes potenciales que nosotros tenemos para convertirnos en lo que dice la FAO, una de las despensas del mundo en materia de alimentos. Ellos dicen que por ahí, en el 2030, 2040, podemos ser uno de los 7 países despensa de alimentos en el mundo, pero eso no lo logra uno de la noche a la mañana. Eso se tiene que empezar a construir, y en ese sentido nosotros no le hemos dado la importancia al sector agroindustrial que debería tener. De hecho, por ejemplo, el departamento que maneja la asistencia social en el país tiene como presupuesto mucho más recursos que el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el año pasado, el sector de la agricultura fue uno de los más dinámicos a nivel de exportaciones, sin ser gran cosa, porque definitivamente hoy Colombia depende de las exportaciones de la minería y de las exportaciones del petróleo. Entonces se requiere de una política. Nosotros solamente tenemos algo más de 4,5 millones de hectáreas sembradas en el país, cuando tenemos un potencial de sembrar bien más de 25 millones de hectáreas, y manejando adecuadamente los suelos, llegar aproximadamente a 35, 38 millones de hectáreas. Y tenemos posibilidades en función de los mercados externos, porque el tema no es yo siembro lo que yo quiero, no. Yo siembro lo que el mercado me demanda y la tierra me permita, que puedo hacerlo competitivamente. Y en ese sentido estamos completamente desconectados. No creemos en el sector agroindustrial. El sector financiero es muy tímido respecto al sector agroindustrial, y de hecho el gobierno generalmente no dispone en el presupuesto de suficientes recursos para el sector agroindustrial. De hecho, en estos momentos nosotros no tenemos más de 2 billones de pesos en el presupuesto aprobados para desarrollar el sector agroindustrial, y resulta que en estos momentos el sector que nos puede generar más empleo formal, si lo hacemos en una perspectiva empresarial, es el sector agroindustrial. El potencial es enorme en cacao, en caucho, en palma, en forestales, en el sector hortofrutícola. Este país tiene un escenario no solamente de tierra, sino de climas que tienen muy pocos países para que haya un desarrollo hortofrutícola importante que nos permita exportar también de forma importante estos productos. De modo que el potencial es todo. En materia ganadera, si estuviéramos trabajando de una manera
eficiente y estimulando desde el punto de vista financiero las distintas etapas que se deben aprovechar en el desarrollo y el crecimiento del ganado en estos momentos en el país, estaríamos en una posición de verdad llamativa. Fíjese que Australia tuvo hace poco un incendio devastador. Ellos en estos momentos tienen problemas gravísimos para abastecer a los mercados con los cuales ellos tenían contratos y acuerdos para poder surtir sus productos. Nosotros podríamos hacer hoy un gran acuerdo con Australia para surtir a esos países a los cuales ellos están incumpliendo de esos productos y hacer un gran negocio con Australia para que nuestro terreno, además aprovechando la asistencia técnica que ellos nos puedan dar y la financiación, convertirnos nosotros en un gran proveedor en un proyecto asociativo con Australia, proyecto macro, un proyecto pensando en grande, en un gran desarrollo del país. Esa perspectiva como país no la tenemos y la deberíamos aprovechar. No solamente la deberíamos tener, sino que la deberíamos aprovechar porque hay circunstancias que en estos momentos nos favorecen a nosotros ese escenario. De modo que no hemos aprovechado este sector como deberíamos aprovecharlo. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es todo, pero el futuro lo definimos nosotros. Y lo definimos nosotros en función de las decisiones que tomemos. Seguimos como vamos, no vamos para ninguna parte. No vamos a aprovechar ese gran potencial que nosotros tenemos. De hecho, fíjese que nosotros tenemos dos mares para exportar en dos ejercicios y visiones bien diferentes. Una, la costa este de Estados Unidos, toda Centroamérica y la Comunidad Económica Europea. Y la otra, el Pacífico, la Comunidad Asiática. De modo que estamos en una posición privilegiada, desaprovechada. Y definitivamente tenemos que mirar este sector no como un sector de la Edad Media, sino como un sector que nos puede dar a nosotros grandes posibilidades. En el sector agrícola, en el sector agroindustrial e inclusive en el sector oleoquímico. Porque a través del sector oleoquímico nosotros podemos sustituir productos que utilizan derivados del petróleo por productos que utilizan, por ejemplo, derivados de la palma. Ese es un gran espacio. Fíjese que hay otro espacio impresionante que no hemos querido ver, y es el de la caña. Cuando uno habla de caña de azúcar, y la gente inmediatamente piensa en dulce, e inmediatamente dice, ese es un cultivo que se quedó atrás. ¿Por qué? Porque el dulce hay que eliminarlo, el dulce hace daño para la salud, el dulce hay que desaparecerlo. Pero nadie dice que con la caña, con su bagazo, se genera papel, se genera energía. Que además de generar papel y energía, también se están propiciando exportaciones a través de la confitería y todo el desarrollo que en esa parte se está dando no solamente en el país, sino también en el mundo, en una actividad productiva creciente, importante. También ellos son parte de la cadena de etanol. De modo que si uno ve, por ejemplo, esos sectores, como el de la caña, y se pone a analizar y a profundizar cuánto empleo formal crean, ese empleo formal, cuánta salud está permitiendo para esas personas que están vinculadas a esa actividad, cuánta educación recibe, de qué forma, cuánto ingresos reciben y cuánto desarrollo socioeconómico se está dando en una región. Uno no puede pensar solamente caña de azúcar, sino caña multiproducto. Tenemos también posibilidades importantes en cacao.
El cacao apenas empieza a fortalecerse. En este país no hay más de 90.000 hectáreas sembradas de caucho y podemos sembrar no menos de 2 millones de hectáreas. A nivel de forestales, fuera de nuestras selvas, no hemos sembrado más de 1 millón de hectáreas y tenemos un potencial de sembrar 12 millones de hectáreas. Y nos rentan los bonos de carbono, además de la madera que eso puede producir y de la industria que alrededor de ella se puede desarrollar. Desde el punto de vista empresarial, los floricultores nos han dado a nosotros ejemplo de evolución en el mundo de los negocios, en el escenario de los negocios. Fíjese cómo en materia ganadera también estamos haciendo exportaciones importantes a los países árabes. Es decir, tenemos sectores que podemos copiar, que podemos tener como referencia, pero que al mismo tiempo como desafío, porque definitivamente nuestro sector agroindustrial no tiene el tamaño que debería tener. Nuestro potencial es muchísimo más grande en función de lo que tenemos. ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos, de nadie más. Y el ideal es que en las universidades le muestren a los estudiantes el potencial que tenemos, las oportunidades que se pueden dar para llegar a conquistar este sector de la economía. Las universidades se pueden convertir en un vehículo importante para presionar al gobierno a que financien esos estudiantes o de economía, inclusive hasta de derecho, de agronomía, de veterinaria, etcétera, de negocios en el mundo agroindustrial, a que miren hacia ese sector, a que el gobierno ofrezca financiación para esos estudiantes y se les dé la oportunidad de hacer verdadera empresa en el campo. Porque aquí tenemos muchos campesinos, pero muy pocos empresarios. E inclusive de esos campesinos podemos hacer grandes empresarios si les podemos dar la oportunidad. Y ese es el gran desafío.